Dale. Fíjate de fijar por las dudas mi cámara, por las dudas, no sé, para que Sí, no se sí. vea la tuya. Va, no sé, somos los dos, así que creería que se va a fijar si o sí la mía. Bien, bueno, arranco. Entonces, para cálculo, lo que primero vamos a ver es la definición de límite. Básicamente, ¿qué es un límite? Un límite es cuando yo tengo una función, vamos a poner este estilo, en donde acá, fíjate que en este punto abierto valdría 2, para x igual a 2 vale 1, y acá vale 2. Si nosotros nos fijamos dónde está definida la función siempre está definida en el punto cerrado. Es decir, que si yo me fijo en f igual a 2, ¿cuánto vale la función? Nosotros veríamos que esto es 2. Mientras que los límites se clasifican como a dónde tendería la función si yo sigo la forma de la gráfica. Es decir, si yo sigo la forma de la gráfica, por ejemplo acá, a la izquierda de la función, veo que cuando llego al 2, la función debería valer 1, no 2. A eso se le llama límite por izquierda. Es decir, cuando yo tiendo a izquierda por 2, que a la izquierda se le pone un negativo acá, para simbolizar eso, lo que yo veo es que si me acerco por la izquierda hacia el punto, en x igual a 2, el límite tendría que valer 1. Eso es lo que yo veo. Y después, si hago lo mismo por la derecha, que sería básicamente acercarme por la derecha, y cuando llego al 2, veo que también vale 1. Cuando los dos límites laterales son iguales, se puede decir que el límite existe, y que básicamente el límite cuando x tiende a 2 de esta función sería igual a 1. ¿Para qué nos sirve el límite? El límite nos sirve para analizar lo que es la continuidad de una función. Para que una función sea continua, tiene que cumplir con 3 cosas. La primera es que la función en un punto A, cualquiera, exista. O sea, me dé igual un número. El ejemplo estaba acá, que era que la función en el punto 2 valía 2. Bien. Lo segundo que tiene que cumplir es que los límites laterales, por ejemplo, la 2 por izquierda de la función, tienen que ser iguales, que en el caso que yo había planteado, se cumple. Que en este caso eran 1 y 1. Y lo tercero que tenía que pasar es que la función en el punto tendría que ser igual al límite de la función para que sea continuo. Que si nos fijamos, en este caso no se cumple. Entonces, como hay un apartado que no se cumple, estos dos se cumplían y el último no. Si uno de los tres no se cumple, ya significa que la función va a ser discontinua. Bien. Ustedes van a tener 3 posibles discontinuidades. Una es la discontinuidad evitable, que es esta que acabamos de ver. Se llama discontinuidad evitable. En el que básicamente lo que pasa es esto. La función viene bien, hay un punto abierto, y en vez de estar definido en este punto abierto, está definido en un puntito más arriba. Eso se llama discontinuidad evitable, que es básicamente lo que acabamos de analizar recién acá. Ahora, el siguiente es la discontinuidad de salto finito. Bien.
Acá, básicamente lo que tienen es esto. Viene una función por un lado, y después como que se corta y sigue por el otro. Y esto es un pequeño salto finito. Finito porque es corto, por eso se lo llama así. Acá el tiempo, el punto que no cumple sería básicamente el de los límites. Es decir, acá, ¿qué estaría pasando? Si yo analizo el límite cuando x tiende a 3, a 1 digo, perdón, por izquierda de la función, fíjense, si yo me acerco al 1 por la izquierda, o sea, desde la izquierda me acerco, veo que cuando x tiende a 1, la función debería valer 2. Y si yo analizo el límite cuando x tiende a 1, ahora por la derecha de la función, esto me daría por la derecha. Me acerco a x igual a 1 y veo que vale 3. Entonces estos ya son distintos, por lo tanto no lo cumpliría. ¿Bien? Y ahí ya sé que en el punto x igual a 1, la función sería discontinua. Y después otro es la discontinuidad de salto infinito. Que es básicamente cuando ustedes tengan una asíntota. Tipo, viene acá en 1, tiene una asíntota. Yo que sé, hace una cosa así. Acá lo que se ve es que fíjense que en el punto x igual a 1, no hay ningún punto cerrado definido. Entonces lo que ocurre acá es que el primer apartado que yo les dije, cuando f tiende a 1, por ejemplo, de la función, en este caso no existe, porque no hay ningún punto cerrado. Y ahí ya con eso vemos que como no lo cumple, va a ser discontinua. Esos van a ser los 3 tipos de discontinuidades que van a ver. ¿Dónde van a aplicar bien esto de límite? Generalmente, cuando ustedes le den funciones por tramos, ejercicios de funciones por tramos. Es decir, yo por ejemplo te digo, f de x yo que sé, cuando esto es 1 sobre x menos 1, cuando x es menor a 2, y vamos a ponerte 2x más 3, cuando x es mayor o igual a 2. Y acá el ejercicio, por ejemplo, me pregunta, decir el intervalo donde f es continua. Bien. Acá, básicamente, sería, primero, siempre lo que tiene que hacer es analizar cada funcioncita por separado, si en el dominio donde la están analizando tiene problemas. Es decir, de último, si ustedes quieren, puede hacerse una recta numérica, como para ubicarse dónde está cada función. Acá veo que el único punto de separación es en x igual a 2. Acá por lo que yo veo, antes del 2, para x menores a 2 tengo esta función. X menos 1. Y después acá tengo 2x más 3, para después del 2. Bien. Entonces, bueno, primero me tendré que fijar básicamente que acá yo tengo un intervalo que sería de menos infinito a 2 para esto, y este va de 2 a infinito. Este intervalito de acá. Ahora, entonces yo me fijo. ¿Esta función tiene problemas antes del 2? Sí. ¿Dónde? En 1. Porque ahora yo les voy a explicar que ustedes cuándo van a analizar si tienen algún problema en el dominio sí, dominio básicamente de la función, cuando no sean todos los reales. Cuando haya un
valor de x, o sea, cuando mi variable x esté en el denominador dividiendo, cuando haya una raíz o cuando haya un logaritmo. Esas son las tres situaciones en las que yo tengo que analizar correctamente el dominio de la función, ¿bien? Acá, si yo me fijo, esta función, cuando x vale 1, a mí me quedaría 1 sobre 1 menos 1, que es 0. Y 1 sobre 0 es infinito. Por las dudas se lo dejo acá. Cualquier número dividido en 0 es infinito. Y por las dudas, cualquier número dividido infinito va a ser 0. Así lo tienen para más adelante. Entonces, bueno, acá yo ya sé que en 1 la función no va a ser continua. Porque que se vaya al infinito significa que nunca va a ser continua en ese valor. No va a estar definido. Bien. Después acá, esto. Para los x mayores o iguales a 2, veo que acá no hay ningún problema, porque no hay ninguna de esas tres situaciones que yo le planteé. No hay ninguna variable o polinomio dividiendo, no hay ninguna raíz cuadrada y no hay ningún logaritmo. O sea que no va a tener problema. Bien. Entonces, por ahora yo ya el 1 lo estoy descartando de mi dominio, de continuidad. Ahora, ¿cuál es la siguiente situación que yo tengo que ver? Tengo que ver qué pasa en este punto de separación, en x igual a 2. Primero, una forma sencilla para darme cuenta si es que ya sé que no va a ser continuo o no, es si en alguno de los dos no tengo el igual. Porque, o sea, tenemos la primera parte que dijimos que en los tres apartados que yo le dije, siempre tiene que cumplirse que la función en ese punto tiene que estar definida. Yo, ¿cómo me ubico si está definido o no? Me tiene que decir esto. Si me dice mayor igual, ya con que me diga igual significa que va a estar definida en ese punto. ¿Bien? Entonces, lo único que yo voy a tener que demostrar cuando ya tenga este igual es que los límites laterales de esta función sean iguales en x igual a 2. El límite lateral por izquierda de esta función, ¿cuál es la función que está a la izquierda? Según mi recta numérica, la que está a la izquierda es 1 sobre 1 menos x. Tendría que ser igual x menos 1, otra vez lo cambié. Tendrá que ser igual al límite, cuando x tiende a 2 por derecha, de 2x más 3. Y acá lo único que hago es, bueno, sustituyo, me quedaría 1 sobre 2 menos 1, tiene que ser igual a 2 por 2 más 3. Esto básicamente me está quedando 1, y esto me está quedando 2 por 2, 4, más 3, 7. Como me dio distinto, lo que significa cuando me da distinto es que en x igual a 2, la función es discontinua. Bien. Si me hubieran dado los límites iguales, debería haber sido continua la función. Si me hubieran dado los dos límites iguales. Y ahí con eso analizan continuidad, y para eso es lo que más le sirve el límite, por así decirlo. Después lo que viene es la derivada. La derivada de una función es básicamente la razón de cambio que tiene en ese momento. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una función así, y es básicamente con la rapidez con la que está creciendo o decreciendo, por así decirlo. Es decir, la función viene así, y yo si analizo en este punto, básicamente tiene, yo qué sé, esta pendiente de recta tangente. Es decir, está decreciendo con esta pendiente. Ahora, si yo analizo, por ejemplo, en otro punto, acá veo que en este punto, en vez de decrecer, está creciendo con una cierta pendiente. Bien, es decir, la derivada es eso. Es la pendiente de la recta tangente que me permite ver qué tan rápido está creciendo o decreciendo una función. Ustedes tenían la parte generalizada, que era esto. Ustedes, para calcular la derivada por definición, lo que tenían que hacer era aplicar esto. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h.
Bien, eso traducido gráficamente era básicamente esto. Yo quería analizar la derivada en este punto, por ejemplo, y lo que yo hacía era esto. Era, a esto le ponía x1 y a esto le ponía y1. Entonces, en vez de hacer la recta tangente, lo que hacíamos era ver cómo calcular la pendiente de una recta secante. Y cuando ustedes este puntito lo acercaran más hacia x1, básicamente iba a tener la forma de la recta tangente. Esto que está acá, la diferencia entre este punto que sería x1 y x2, es lo que nosotros llamaríamos h. Por eso yo le digo que nosotros estamos haciendo el límite cuando este punto se acerca a esto, o sea, el límite cuando h tiende a 0, para calcular eso. ¿Bien? Y esto que yo puse acá de f de x más h menos f de x sobre h, es cuando ustedes calculaban con dos puntos, o sea, ustedes tenían, por ejemplo, un punto 1, que era x1, x2 y 1. Y un punto 2, que era el x2 y 2. Y ustedes agarraban y cómo calculaban la pendiente en la secundaria. Hacían y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, si se fijan acá, x2 es básicamente x1 más este cierto h. Entonces esto ustedes lo pueden poner acá abajo como si fuera x1 más h menos x1. Y ahí esto se le iba. Tic, tic, se le iba. Y después, y2, ¿qué sería? y2 sería f de x2, que x2, ¿qué era? x1 más h. Por eso acá les voy a poner f de x más h. E I1, ¿qué sería? I1 sería el valor de la función reemplazado en X1, que le voy a poner X. Por eso llegan a que cuando ustedes hacen el límite, cuando h tiende a 0 de esto, encontrarían la derivada. Básicamente tienen que acordarse de esta cosa. Si a ustedes les llegan a preguntar en algún momento, calculame la derivada por definición. No creo que se lo tomen, pero bueno, por las dudas ahí lo tienen. Hacemos un mini ejemplito, que sería, suponete, yo te doy la función f de x, que es igual a x cuadrado más 3. Entonces yo quiero calcular la derivada, por ejemplo. La quiero calcular en x igual a 1. Lo que tendría que hacer es primero aplicarme el límite este para encontrar la derivada. Sería de f de x más h menos f de x sobre h. Fíjense que si h tiende a 0, ustedes lo que tendrían es f de x menos f de x, que me da 0, y h que tiende a 0, esto me quedaría 0 sobre 0. Que es una indeterminación. Ahora vamos a ver qué es una indeterminación bien cuando le explique lo de asíntotas y todo eso. Pero bueno, lo que tienen que saber es cuando ustedes tienen este valor, es que no saben bien si da 0, si da infinito o si da un número. Entonces siempre que le quede esto van a tener que resolverlo. ¿Cómo se hacía para resolver esto? Básicamente, bueno, reemplazábamos primero la función. Si es f de x más h, básicamente la función esta, a todas las x la tendría que reemplazar por x más h. Y esto menos x cuadrado más 3. Todo esto sobre h. Acá esto, bueno, le debería ser el binomio del cuadrado. El trinomio cuadrado perfecto. Sería el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, 2x por h, más el segundo al cuadrado, esto, más 3. Este menos me cambia el signo de todo lo de adentro, así que me quedaría menos x cuadrado menos 3. Acá fíjense que este menos 3 con este más 3 se me va. Este menos x cuadrado con este x cuadrado se me va. Y todo esto me quedaría dividido h.
De acá yo de lo de arriba puedo sacar factor común h. Entonces me quedaría h por 2x más h. Y todo esto sobre h. Esta h con esta h se me va. Y básicamente me quedaría que, si solamente me queda 2x más h y la h tiende a 0, el límite de esta cosa me da 2x. Y esto es básicamente la derivada de la función. Es decir, si yo tenía f de x, que era x cuadrado más 3, f' de x iba a ser solamente 2x. Y como me pedía la derivada en x igual a 1, lo único que tengo que hacer es reemplazar la x por 1. Y ahí yo sabría que la pendiente de esa función es 2. Es decir, que la derivada me dé 2 sería básicamente una cosa así. Si yo tenía acá la función en x igual a 1, yo me fijaba en la función y iba a tener una cosa así. Que esto, que me dio acá, esta pendiente, es básicamente 2, el valor de la derivada. ¿Bien? Muy importante que se graben a fuego esa palabra, que derivada significa pendiente de la recta tangente. Cuando le hablen de pendiente de recta tangente, tienen que saber que tienen que derivar, por ejemplo, la función. Y después va a servir para otras cosas, también que ya lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Bien. Pero ustedes no van a aplicar esto. Ustedes lo que van a aplicar va a ser una regla de derivaciones que ya están, que básicamente es así. Cuando ustedes tengan un polinomio, por ejemplo, yo le voy a poner así, f de x es igual a x al cubo más 3x. Ustedes lo que tienen que hacer para derivar los polinomios es al exponente que está acá, lo bajan multiplicando, y luego al exponente que tienen le restan 1. Entonces acá les quedaría 3 menos 1, 2. Esto será la derivada de 3x cuadrado. De x al cubo, le quedaría 3x cuadrado. Y acá esto, fíjense que, cuando ustedes tienen la x sola, es básicamente como que esa x desaparece, y solamente queda lo que esté multiplicado, 3. ¿Por qué? Se los muestro acá al costadito. Si yo derivo esto, me quedaría 3 por 1 por x, 1 menos 1, 0. Y cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. Entonces por eso solamente le queda 3. ¿Bien? Así que última, como regla mnemotécnica, pueden saber que si ustedes derivan 3x, 5x, 8x, lo que sea, si está la x solita, solamente va a quedar el número que está multiplicando. Y ahí tienen la derivada. Luego, para lo que son las raíces, por ejemplo, se utiliza exactamente el mismo método. Yo tengo la raíz cuadrada de x, ustedes las raíces las pueden escribir como exponentes. ¿De qué forma? El número que tienen como raíz va siempre en el denominador. Así que esto sería como x elevado a la 1 medio. Entonces, si yo derivo esto, me va a quedar bajo el exponente, multiplicando, y a este exponente le tengo que restar 1. O sea que me quedaría 1 medio menos 1, me quedaría menos 1 medio. Después, por regla de las funciones, digamos, exponenciales, por así decirlo, era que cuando ustedes tenían un exponente negativo, era lo mismo que escribir ese mismo coso, la misma base dada vuelta, elevado a su exponente. O sea que esto me quedaría 1 medio por 1 elevado, 1 sobre, digo, x a la 1 medio. Y x a la 1 medio, ¿qué dijimos que era? Raíz de x. O sea que en este caso la derivada acá les va a quedar 1 dividido 2 raíz de x. Ustedes, si pueden hacer esto, buenísimo. Pero si no se acuerdan y solamente les pide derivar y no tienen que aplicar más nada, si ustedes lo dejan así está perfecto. Lo que pasa es que generalmente ustedes van a tener que hacer análisis de funciones o cosas así y les va a convenir tratar de poder pasarlo de esta forma nuevamente. Después tienen las otras funciones que son de este estilo. Por ejemplo, 3 sobre x cuadrado. Y acá ustedes lo que hacen es de vuelta a esto, lo tratan de reescribir como si fuera un polinomio. Les quedaría 3 por x a la menos 2. Porque dijimos que si está acá, para pasarlo arriba, es la misma base, pero con el exponente dado vuelta. Con el exponente negativo en este caso. Perdón, cambiado de signo quise decir.
Ahora para derivar esto, ¿qué tendríamos que hacer? El menos 2 bajaría multiplicando, 3 por menos 2 sería menos 6 por x, y ahora a menos 2 le tengo que restar 1, menos 2 menos 1 me quedaría menos 3. Y entonces de vuelta para llevarlo a la forma que estaba antes sería menos 6, y acá en vez de estar multiplicado por x a la menos 3, está dividido por x al cubo. Y ahí ya tienen la derivada de esa función. Después, otra función interesante es el logaritmo de x, que la derivada del logaritmo de x es directamente 1 sobre x. Después, la derivada de las funciones exponenciales, por ejemplo, ustedes tienen 2 a la x, esto se deriva como 2 a la x por, o sea, queda exactamente lo mismo, y después tiene que estar multiplicado por el logaritmo de la base. En este caso la base es 2. Así como encuentran la derivada de las exponenciales. Está el caso especial, que es cuando ustedes derivan la función que es e a la x, que su derivada sería e a la x por el logaritmo de e, y como el logaritmo de e vale 1, básicamente la derivada del número e es exactamente la misma. Por último vamos a ver las trigonométricas más importantes, por las dudas de que no le dejen usar la tabla de derivadas, pero creería que capaz sí se lo dejan usar, pero bueno, por las dudas se lo coloco acá en el video. Son la derivada del seno de x, que sería coseno de x, la derivada de el coseno de x, que sería el menos seno de x, y la derivada de la tangente de x, que sería secante cuadrado de x. También les dejo acá algunas razones trigonométricas que, bueno, vi que a veces tipo no se las acordaban cómo poder calcularlo, que es esto. ¿Qué significa secante de x, por ejemplo? Secante de x es 1 dividido el coseno de x. O sea que si acá yo tuviera que, por ejemplo, calcular secante cuadrado de x y x, por ejemplo, vale 2, lo que yo tendría que hacer es hacer 1 dividido coseno de 2 y después a eso elevarlo al cuadrado para sacar lo que es secante cuadrado. Se los digo acá para que lo tengan, por ejemplo. Después tienen la que es la cosecante de x, que esto sería 1 sobre el seno de x. Y por último tienen lo que es la cotangente de x, que es 1 dividido la tangente de x. Esas son las razones trigonométricas que le voy a decir por ahora. Bien. Ahora, ¿para qué nos sirve la derivada? Para un montón de cosas que vamos a ver más adelante. Lo primero que vamos a ver es ver lo que es la derivabilidad, el análisis de la derivabilidad de una función. Derivabilidad. Para analizar la derivabilidad de una función, principalmente esto se lo van a pedir en una función por tramos. Es decir, si ustedes tienen una función por tramos así, en la que, a ver, vamos a ponerle, vamos a utilizar x cuadrado menos 1 cuando x es menor a 3. Esto me quedaría 8 y después 2x más 2 cuando x es mayor o igual a 3. Entonces, por ejemplo, acá me podrían a mí analizar la continuidad y la derivabilidad de la función. Primero, por ejemplo, si me piden la continuidad, es hacer exactamente lo mismo que dijimos antes. Analizamos las funciones por separado, si hay algún problema en sus, ¿cómo se llama? Dominios que tienen ahí. En este caso, como no tiene ninguna división de algún polinomio que tenga la x, no está dividido por ninguna variable,
no tiene raíz, no tiene logaritmo, no va a haber problema nunca. Por lo tanto, ahora lo único que tengo que hacer es analizar en 3, primero si está definido. Está definido, bien. Entonces, como está definido, ahora tendría que ver los límites laterales de la función. Límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 1 tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 3, esto sería por derecha, por izquierda, de 2x más 2. Esto me quedaría 3 al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a 2 por 3 más 2. 9 menos 1, 8. 2 por 3, 6 más 2, 8. Me dieron iguales. Eso significa que en x igual a 3, la función es continua. Ahora, ¿cómo hago para analizar lo que es la derivabilidad? Lo que se hace es analizar la continuidad, pero de la función derivada. Es decir, derivo esta función, que acá me quedaría 2x, la derivada de esto de acá arriba, los intervalos me quedan igual, y la derivada de esto sería 2, cuando x es mayor o igual a 3. Entonces hago exactamente el mismo análisis que hice para esto de la continuidad, pero ahora para esta, para la función derivada. Veo que no hay inconvenientes en cada uno de los intervalos porque no hay ni raíz, ni polinomio dividiendo, ni logaritmo. Veo que sigue el igual porque los intervalos siempre se respetan, siguen siendo exactamente lo mismo. Entonces ahora hago el límite lateral de cada una de las funciones. Esto a ustedes le quedaría 2 por 3, tiene que ser igual a 2. Ya vemos que 6 es distinto de 2. Entonces lo que sacamos acá es que como la función derivada no es continua, que no sea continua significa que en x igual a 2, la función f de x no es derivable. Así es como analizan ustedes la derivabilidad. Es analizar la continuidad de la función derivada. Bien, con eso terminamos todo lo que es funciones por tramos o continuidad y derivabilidad. Ahora vamos a ir un poco más a cómo resolver un poco más de derivadas, asíntotas y todo eso que necesitan para lo que es estudio de funciones. Bien. Primero vamos a arrancar con la resolución de límites. Resolución de algunos límites. Es decir, cuando ustedes tengan un límite, suponete este estilo, el límite cuando x tiende a 2 de x menos 3 sobre x menos 2. Ustedes para resolver un límite lo único que tienen que hacer es, bueno, primero reemplazar por x y fijarse cuánto vale. 2 menos 3 le queda menos 1. 2 menos 2 le queda 0. ¿Qué dijimos que pasaba cuando hacíamos un número dividido 0? Nos daba infinito. Bien. Y esto, básicamente, cuando ustedes tienen el límite, cuando x tiende a un número de una función y les da infinito, esto es lo que se denomina asíntota vertical. Y ustedes para analizar correctamente la asíntota vertical, lo que tienen que hacer es ver a qué valor de infinito tiende, si al infinito positivo o al infinito negativo cuando hagan un estudio de función. ¿Eso cómo lo hacen? Aplican el límite lateral de la función y lo que hacen es reemplazar por un número cercano a 2, por izquierda básicamente. Es decir, yo esto por ejemplo lo podría reemplazar por 1,99 menos 3 sobre 1,99 menos 1. Esto a ustedes le quedaría menos 1,01 sobre... Acá no sé por qué le puse 1 si era 2. Sobre 0,01. Negativo también.
Entonces ustedes cuando resuelven esto, a ustedes les va a quedar que esto sería, básicamente le queda menos 101. Acá lo importante es el signo, esto es lo importante, el signo con el que les dé el resultado. Como es negativo, esto significa que por izquierda la función tiende al menos infinito. ¿Bien? Y ahora hago lo mismo con la derecha. Límite cuando x tiende por 2 por derecha de la misma función. Y esto a ustedes les da, por ejemplo, un valor que está un poquito más a la derecha sería 2,01 menos 3 sobre 2,01 menos 2. 2,01 menos 3 es básicamente menos 1,99. Menos 0,99 digo. Sobre, acá 2,01 menos 2 sería 0,01. Y esto básicamente les está quedando menos 99. Acá disculpen, esto le daba 101 positivo, porque menos con menos se le hacía más. Entonces acá esto iba a ser más infinito. Acá esto sí, menos con más se me hace menos. Entonces sí, este signo negativo significa que tendería al menos infinito. Es decir que cuando tienda a 2 por izquierda, la función debería irse al menos infinito. Y cuando tienda a 2 por derecha, la función debería irse al menos infinito. En anterior al más infinito sería. Por las dudas, ya para mostrárselo gráficamente y que se entienda lo que quiero decir, será una cosa así. Si yo tengo el 2 por acá, acá tengo la asíntota. Nosotros vimos que al 2 por izquierda, perdón acá, 2 por izquierda, la función se va al más infinito. O sea que la función puede venir haciendo cualquier cosa. La cuestión es que cuando se acerca al 2, por izquierda se va al más infinito. Y después, cuando está al 2 un poquito más a la derecha, arranca desde el menos infinito. O sea que una cosa así sería. Desde el menos infinito y después hace lo que se le cante. Y ahí ustedes pueden ver la asíntota vertical. Se llama vertical justamente porque es una línea vertical. Bien. Ahora, puede ser que nos dé infinito, puede ser que nos dé un valor, por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de x menos 3 sobre x más 4, por ejemplo. Si ustedes reemplazan acá, le dan menos 1 sobre 6. Ahí no tienen que hacer nada. Ya saben que vale eso. No hay nada para hacer. El problema va a ser cuando ustedes tengan lo que se llaman las indeterminaciones. Que las indeterminaciones las más vistas son estas. Son 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, infinito por 0 y 1 la infinito. Estas son las 5 que ustedes van a ver generalmente. Cuando ustedes tengan estas dos, alguna de estas dos, se va a poder aplicar lo que es la regla del L'Hopital. Y a ustedes en el capítulo, bueno, del libro se lo explicaban a lo último, pero al principio le explicaban todo lo que era diferencia de cuadrado y todas esas cosas para factorizar, pero no tienen que aplicar eso generalmente. Lo que más le va a convenir es aplicar L'Hopital. Bien. Lo que vamos a tener que ver es cómo transformar de última estas indeterminaciones que tenemos acá en esta de acá. Este va a ser el problema. Porque sí o sí, para aplicar L'Hopital necesito estas. Entonces, primero vamos a ver un ejemplo sencillo cuando tengo alguna de estas dos, que sería límite, por ejemplo, cuando x tiende a 2, de x cuadrado menos 4 sobre 2x cuadrado más 2x menos 12. Fíjense que si yo reemplazo por 2, 2 al cuadrado 4, 4 menos 4, 0. 2 al cuadrado 4, 4 por 2, 8, más 2 por 2, 4, o sea que 8 más 4, 12. 12 menos 12, 0. Me queda la indeterminación que yo les digo. Ustedes no pueden saber si eso se va al infinito, si vale 0 o si vale un número. Bien. Entonces, para resolver,
lo que hay que hacer es aplicar L'Hopital. ¿Cómo se aplica L'Hopital? Es derivar por separado arriba y abajo, quedándole a ustedes límite cuando x tiende a 2 de. Si derivo esto, dijimos que era bajar el exponente y a este exponente restarle 1, o sea que les quedaría 2x. Acá no lo dije anteriormente, pero la derivada de una constante solita es 0, o sea que solamente me quedaría 2x acá. Y acá, si yo derivo esto, va a ser bajo el 4, me va a quedar, bajo el 2, digo, multiplicando, me quedaría 2 por 2 por x, o sea, 4x, más 2. Y esto básicamente le queda 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, más 2, 10. Y esto a ustedes le quedaría, si lo simplifico, 2 quintos. Eso es lo que va a tirar el límite, básicamente, por L'Hopital. Y ahí lo tienen resuelto. En vez de ser 0 sobre 0, es 2 quintos. Ahora lo que le voy a explicar para resolver es cómo se resuelve cuando ustedes tienen esos tipos de indeterminaciones. Cuando ustedes tienen una determinación que sea infinito menos infinito, por ejemplo, esto va a pasar en estos casos. Límite cuando x tiende a 0 de, por ejemplo, 1 sobre el seno de x menos 1 sobre x. Fíjense que seno de 0 vale 0. Entonces acá a ustedes les quedaría 1 sobre 0. Y habíamos dicho que cualquier número dividido 0 les daba infinito. Después, 1 sobre 0 también sería infinito. Ahí tienen la indeterminación que yo les digo. Acá ustedes no pueden saber realmente cuánto vale esto, tienen que tratar de resolverlo. ¿Cómo van a hacer para resolver este límite? Primero van a tratar de transformar esa indeterminación que tienen ahí en la que es de 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Ahí tienen que acordarse del recurso matemático que ustedes tenían en la primaria y secundaria, que era cuando ustedes querían sumar dos fracciones o restarlas, buscaban un denominador común, que ¿cuál era? Era la multiplicación de estos dos. ¿Y qué hacían? Hacían esto dividido esto por el de arriba, esto dividido este por el de arriba. Y esos resultados los ponen ahí. 6 dividido 2, 3, 3 por 2, 3 por 1, 3. 6 dividido 3, 2, 2 por 1, 2. Y esto a ustedes les quedaba 5 sextos. Entonces pasaban de tener suma de dos fracciones a una única fracción. Acá es exactamente el mismo sistema. Es decir, lo que voy a hacer acá es buscar un denominador común, que es un denominador común, es la multiplicación de los denominadores. Ahí. Y ahí sería seno de x por x dividido seno de x. Entonces básicamente acá los senos se me cancelarían. Y me quedaría x por una, x. Menos ahora, seno de x por x dividido de x. La x con la x se me va y me quedaría seno de x por 1. Así. Y ahora fíjense que esto me quedaría 0 menos seno de 0, que era 0, 0 menos 0, 0. Y acá abajo, 0 por 0, 0. Ahí llegué a la indeterminación que yo necesitaba. Entonces acá, bueno, yo tendría que resolver esto. Límite cuando x tiende a 0 de... Habría que derivar esto por separado. Dijimos que la derivada de la x solita era básicamente el número que estaba multiplicando. Como acá no hay ningún número, es como si hubiera un 1. O sea que acá me quedaría 1 menos, y acá sería coseno de x. La derivada del seno era el coseno. Acá vamos a ver lo que es la derivada de un producto, que apareció acá, que para derivar un producto, no es derivar por separado y después multiplicar. Lo que se hace es esto. Cuando yo tengo una función, por ejemplo acá vamos a poner f de x, que sea igual a la que tengo acá, lo que se hace es, se intercalan las derivaciones. Primero, se deriva el primero, seno de x, que básicamente me quedaría coseno de x, por después el segundo sin derivar.
Ahora más. Ahora sería el primero derivado por el segundo sin derivar. Por el segundo derivado, digo. Vamos a repetirlo por la duda porque creo que lo mezclé. Sería el primero derivado por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esa es la regla. Ahora después se lo voy a copiar mejor, para que quede. Entonces acá, esta derivada me estaría quedando coseno de x por x menos, perdón, más seno de x. Acá fíjense que coseno de 0, si lo hacen en la calculadora, vale 1. Y 1 menos 1 le quedaría 0. Y acá, coseno de 0 por 0, esto se me hace 0, porque cualquier cosa multiplicada por 0 es 0, y seno de 0 es 0. O sea que también les queda 0 de vuelta. ¿Qué pasa si les queda 0 de vuelta? No pasa nada. Tienen que seguir aplicando el L'Hopital hasta que se resuelva. Ahora tendrán que derivar esto. La derivada de una constante es 0. La derivada del coseno, si se fijan lo que yo lo he escrito, era el menos seno. Menos con menos se le va a hacer más. O sea que esto le va a quedar seno de x positivo. Ahora, la derivada de esta cosa le va a quedar el primero derivado, dijimos, porque era un producto acá. Entonces, el primero derivado sería menos seno de x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y esto más, ahora va a ser la derivada de esto, que sería coseno de x. Fíjense que acá ahora les quedaría seno de 0, dijimos que era 0, sobre menos seno de 0 por 0, todo este término se me hace 0. Coseno de 0 es 1. Y coseno de 0 es 1. Entonces acá le quedaría 1 más 1, 2. Por lo tanto ya lo pudimos resolver, porque cualquier número dividido 0 dividido cualquier número, o multiplicado por cualquier número, es 0. Ahí encontramos el límite. Vimos que el límite de esa función, en vez de ser infinito sobre infinito, que pasó a ser 0 sobre 0, vale 0. Ya sabemos que el límite de esta cosa sería en realidad 0. Así es como se resuelve por L'Hopital una indeterminación de este estilo. Ahora, cuando ustedes tienen la indeterminación, por ejemplo, que es 1 a la infinito, que eso pasa generalmente cuando ustedes tienen una cosa así, límite cuando x tiende a, vamos a ponerle 0, de, vamos a ponerle 1 más x elevado a la 1 sobre x. Fíjense que si yo reemplazo acá el límite me quedaría 1 y 1 sobre 0 es infinito. Ahí le queda la determinación que yo les decía. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer acá es, siempre que les quede sin determinación, es aplicar el logaritmo de los dos lados. Acá ustedes tendrán, por ejemplo, que esto sería y igual a esto, entonces les quedaría logaritmo de y es igual al límite cuando x tiende a 0 de el logaritmo de 1 más x elevado a la 1 sobre x. Pero propiedad de logaritmo, ¿qué pasa? Cuando yo elevo a la 1 sobre x, es lo mismo que multiplicar por ese exponente. Entonces me quedaría así. Por lo tanto, si yo me fijo este límite, ahora me está quedando límite cuando x tiende a 0 de el logaritmo de 1 más x sobre x. Y fíjense que si yo reemplazo esto, me quedaría logaritmo de 1, que es 0, dividido x, que es 0. Y ahí llegué a la indeterminación que yo necesitaba. Ahora es de vuelta aplicar L'Hopital. Es decir, el logaritmo de y me va a quedar igual al límite cuando x tiende a 0 de... Si derivo esto, me va a quedar... Bueno, acá se aplica lo que es algo que se llama regla de la cadena. Y ahora después le voy a explicar bien cada regla de derivación. Yo por ahora más se la voy a mostrar. Que si derivo esto, les va a quedar 1 sobre... La regla de la cadena lo que dice es esto. Es, vos derivás la función que tenés más afuera hacia adentro. La función que yo tengo afuera es el logaritmo.
yo le mostré que la derivada del logaritmo era 1 sobre x. Pero ¿qué pasa? Acá en vez de tener, en vez de tener x adentro, tengo 1 más x. O sea que acá en vez de ser 1 sobre x, va a ser 1 sobre 1 más x. Y esto dividido la derivada de lo de abajo. Que la derivada de lo de abajo es 1. Y fíjense que ahora cuando reemplace por 0 me va a quedar 1 sobre 1 más 0, que sería 1, y 1 dividido 1, 1. Entonces ya sé que este límite vale 1. Pero este no era el límite que yo quería resolver, porque yo quería encontrar el límite de esta cosa. Yo apliqué el logaritmo y lo que encontré fue el logaritmo de y, no la y. Entonces el último paso es pasarse de vuelta después el logaritmo para el otro lado, dándome e a la 1, en donde básicamente estoy teniendo que y tiene que ser igual a e. El límite de esa cosa valdría e. Ahora, la última determinación que vamos a ver era infinito por 0. Acá yo les voy a mostrar una que sería, se las muestro así. Límite, cuando x tiende a infinito, de, vamos a poner x por el logaritmo de, vamos a poner 1 más 1 sobre x, una cosa así de último. Acá fíjense, si yo reemplazo la x por infinito, me va a quedar infinito. Y si yo acá reemplazo 1 sobre infinito, dijimos que cualquier número de infinito era 0. Entonces me quedaría logaritmo de 1. Y si ustedes hacen la calculadora logaritmo de 1, les da 0. Ahí tienen esta indeterminación de acá. Entonces, ¿cómo se resuelve esta indeterminación de acá? Ustedes tienen que acordarse de la primaria, secundaria, que cuando ustedes multiplicaban por una fracción, tipo, ustedes tenían 5 sextos, que yo qué sé, en realidad vamos a ponerlo así, que estaba dividido por 3 quintos. Entonces acá ustedes en vez de dividir por esto, ¿qué hacían? Multiplicaban por la fracción dada vuelta. 5 tercios. Acá vamos a hacer exactamente lo mismo. A uno de los dos términos que están multiplicando, en vez de escribirlo así, lo vamos a poner dividido por eso dado vuelta. En este caso lo que a nosotros nos conviene es el polinomio. Porque es muy difícil y muy horrible derivar algo que sea 1 dividido el logaritmo de 1 más 1 sobre x. Es una cosa horrible. Entonces, bueno, acá lo que nosotros vamos a hacer es reescribir este logaritmo, este límite digo, como el logaritmo de 1 más 1 sobre x dividido, acá estaba multiplicado por x, nosotros lo vamos a dividir por 1 sobre x. Y fíjense que cuando resuelva esto me va a quedar logaritmo de 1 más 0, porque dijimos que 1 sobre x valía 0, logaritmo de 1 es 0. Y 1 dividido infinito, dijimos que 1 dividido infinito también es 0. Y ahí llegué a la indeterminación que yo necesitaba. Por lo tanto, ahora lo único que tengo que hacer es empezar a aplicar de vuelta L'Hopital. Acá yo te lo voy a derivar ahora, después le voy a enseñar bien cómo se derivaría esto por regla de la cadena. Dijimos que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Lo único que ahora, en vez de tener x adentro, tengo 1 más 1 sobre x. Y después lo que yo tendría que hacer es multiplicarlo por la derivada de lo de adentro. Siempre cuando hago regla de la cadena voy derivando de afuera hacia adentro. Primero derivo el logaritmo y luego derivo la función que tendría dentro del logaritmo. La derivada de esta cosa, ya lo van a ver bien después cómo sería, pero les va a quedar menos 1 sobre x cuadrado. Y ahora si yo derivo lo de abajo, fíjense que es de vuelta, es la derivada de 1 sobre x, que ya les digo que quedaría menos 1 sobre x al cuadrado. Si practican derivada. Y fíjense lo que pasa acá, mirá. Todo este término está multiplicado por menos 1 sobre x cuadrado y está dividido por menos 1 sobre x cuadrado. Entonces esto con esto lo puedo cancelar. O sea que básicamente estoy quedándome con que tengo que hacer el límite cuando x tiende a infinito
de 1 sobre 1 más x. 1 más 1 sobre x. Dijimos, 1 sobre infinito es 0. O sea que esto me quedaría 1 sobre 1 más 0, que es básicamente 1. Y ahí se resuelve el límite. Ahí tienen las tres formas de cómo resuelven cada límite. Cuando es infinito por 0 en este caso, cuando era 1 a la infinito, y cuando era infinito menos infinito. Bien, eso van a ser para las indeterminaciones. Ahora lo único que faltaría sería ver lo que son las asíntotas horizontales. Que las asíntotas horizontales serían básicamente, por ejemplo, esto. Una asíntota horizontal se da cuando la función tiende a infinito, tendría que valer un número. Que por ejemplo esta función que vimos acá recién, límite cuando x tiende a infinito de esta cosa, fíjense que al principio nos daba infinito por 0, que era indeterminación, después nos dio 0 sobre 0, que era indeterminación, pero al final llegamos a que esta función de acá tiene como límite 1, o sea, un valor. Por lo tanto, este valor de acá va a ser una asíntota horizontal. ¿Y cómo se grafica esto? Se grafica básicamente, las asíntotas verticales era, por ejemplo, en la X, que habíamos hecho antes. Las asíntotas horizontales van a ser en los valores de Y. O sea, como esto vale 1, yo voy a tener una asíntota acá así. Y lo que significa es que la función puede hacer cualquier cosa. La cuestión es que cuando se acerque al infinito, o sea, ya se vaya muy a la derecha, ya la función va a tender a hacer esto. Va a tender a acercarse al 1, pero sin tocarlo, asintóticamente. ¿Bien? Eso sería todo lo de límites. Ahora vamos a ver si las reglas de derivación y todo lo que se puede aplicar a la derivación. Las reglas de derivación son 4. Primero tienen lo que es la regla del producto. Que sería básicamente, ustedes tienen una función h de x, que es una función multiplicada por otra función. Entonces lo que yo les dije es que tendrían que hacer. Para encontrar la derivada es derivar la primera función y multiplicarla por la segunda sin derivar. Luego suman ahora el primero sin derivar por el segundo derivado. Un ejemplo sería, si yo tengo h de x, que sea igual, vamos a suponer, x cuadrado por logaritmo de x. Entonces acá h' de x, me va a quedar el primero derivado, que sería 2x, por el segundo sin derivar, que sería 1 sobre x, más el primero derivado, ya estoy flasheando colores. Vamos de vuelta. El primero derivado, 2x, por el segundo sin derivar, logaritmo de x, más el primero sin derivar por el segundo derivado, 1 sobre x. Ahora sí. Primero derivado por segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Acá, bueno, esto yo podría simplificar un poquito y me quedaría que h' de x, por ejemplo, es igual a 2x por logaritmo de x, más, y acá fíjense que esta x de acá se puede cancelar con esta de acá, me quedaría x. Y ahí quedaría, básicamente, la derivada. Después tienen lo que es la regla del cociente, que la regla del cociente sería, ahora, ustedes tienen dos funciones que se están dividiendo,
su derivada es más o menos lo mismo que el producto, o sea, f' de x, el primero derivado por el segundo sin derivar. Ahora en vez de más tiene que ir menos el primero sin derivar por el segundo derivado, y se le agrega que tiene que estar todo dividido por el segundo sin derivar, o sea, el denominador, al cuadrado. Así se aplicaría. Si vamos de vuelta con el ejemplito que habíamos hecho antes, sería h de x, si es x cuadrado sobre el logaritmo de x, a mí me va a quedar que el h' de x va a ser 2x por el segundo sin derivar logaritmo de x, menos este sin derivar sería x cuadrado, por 1 sobre x, que acá de vuelta esto con esto chau, y todo esto dividido el logaritmo de x al cuadrado. Por lo tanto acá, bueno, si resuelvo un poquitito me quedaría que h' de x era 2x por el logaritmo de x menos x sobre logaritmo de x al cuadrado. Y ahí estaría hecho. Lo otro que viene es la regla de la cadena. Que básicamente sería, yo tengo una función h de x, que en vez de ser multiplicaciones o divisiones de funciones, son funciones compuestas. Es decir, dentro de una función f, tengo una función g, y dentro de la función g tengo una función r de x, por ejemplo. O sea, tengo una función dentro de otra función dentro de otra función. Eso es básicamente donde se aplica la regla de la cadena. Bien. Ahí, eso básicamente sería, estoy comiendo un paréntesis, creo. Sí. Ahí. Haciéndolo a grosso modo, exagerándolo, primero les muestro cómo será la derivada, que básicamente es, primero se deriva la parte de afuera, pero en vez de poner x, ¿qué se pone? Todo lo que está dentro de la función. O sea, g de r de x. Ahora, se lo multiplica por la siguiente función que tengo. En este caso será la función g. La derivada de g por, pero ahora en vez de tener x, es lo que está dentro de x, o sea, r de x. Y después por. Ahora, ¿cuál es la siguiente función que sigue? La función r. O sea que tengo que derivar r de x. Y listo. Esa ya era la última función. Así sería genérico. Si se lo muestro con un ejemplo, sería básicamente, yo tengo h de x, que sea, vamos a poner el logaritmo del seno de 3x cuadrado más 1. Entonces, ¿qué dijimos? Básicamente se deriva de afuera hacia adentro. La primera función que me aparece afuera es el logaritmo. ¿Cuál era la derivada del logaritmo? 1 sobre x. Pero en vez de poner x voy a tener que poner todo esto. Seno de 3x cuadrado más 1 por ahora. La siguiente función que tengo más adentro es el seno. La derivada del seno era el coseno. Pero en vez de ser coseno de x, es el coseno de todo lo que tengo adentro. Y ahora por la derivada de lo que está dentro del seno, que ya es la última función, que sería 6x más 0. O sea, 6x. Y así derivarían por regla de la cadena. Espero que se entienda. Y la última regla de derivación que queda es la derivación implícita. Derivación implícita. Bien, la derivación implícita es básicamente cuando yo en vez de tener una derivada que sea h de x igual a una función de x como tengo acá, es una función que depende de dos variables. Por ejemplo, tengo x cuadrado menos x por y más y cuadrado igual 1.
y es difícil despejar la y en función de la x, para que me quede solamente para derivar una sola variable, lo que voy a tener que hacer es derivar miembro a miembro, todo. Derivo esto. Entonces, acá, la derivada es distribuible en la suma. Por lo tanto, yo siempre que tenga que derivar, puedo derivar componente a componente en la suma y la resta. Es decir, primero derivo esto, me quedaría 2x, ahora va a ser menos. Acá yo no tengo ninguna suma, es una multiplicación. Entonces, ¿qué voy a tener que aplicar? La regla del producto. ¿Cómo era la regla del producto? Primero derivado por segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Y cómo se deriva la variable y? Básicamente yo la derivo como si fuera x, y automáticamente después de que termino de derivarla, le agrego un y' multiplicando. Eso es como regla mnemotécnica para no confundirlos. Entonces, la derivada de y, si fuera como x, la derivada de x es 1. O sea, acá esto me quedaría 1. Y como ya lo derivé, lo multiplico por y'. Ahora sería más la derivada de y cuadrado. Entonces lo derivo como si fuera x, la derivada de x cuadrado sería 2x. O sea que acá me quedaría 2y. Y automáticamente lo multiplico por y'. Ahora la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, ahora lo último que tengo que hacer es despejar la y' de esta ecuación que me quedó. Entonces primero, bueno, vamos a escribir bien todos los signos. Me quedaría menos y más, perdón, esto en vez de más sería menos, porque menos con más me queda menos, x por y' más 2y por y', igual 0. Entonces, para despejar, ¿qué hago? Primero me escribo, dejo todas las y' a un lado, o sea que sería 2y por y' menos x por y', tiene que ser igual, y me paso todo lo que no tenga y' del otro lado, y menos 2x. Y acá a esto le saco factor común y', y entonces acá después despejo y' y me quedaría esto. Y menos 2x sobre 2y menos x. Y listo. Ahí ya obtuvieron la derivada. Después, si ustedes le dicen, encontrame la derivada en el punto 1, 5, por ejemplo, bueno, es reemplazar la x por 1 y la y por 5. Y ahí ya está. O si no me dicen cuál es el valor de y, me dicen, por ejemplo, encontrar cuál es la derivada en el punto x, en la coordenada de x igual a 1. Ahí ustedes, para encontrar cuánto vale y, lo que tendrán que hacer es volver a la ecuación original y reemplazar las x por 1. Entonces le va a quedar una función que va solamente a depender de y. Despejan el valor de y, y una vez que lo obtienen, lo reemplazan en la derivada, y ahí ya pueden encontrar el valor. Por ejemplo, acá, si yo hubiera reemplazado la x por 1, me hubiera quedado 1 menos y más y cuadrado igual 1. Ahí el 1 con el 1 se me cancelaba y me hubiera quedado menos y más y cuadrado igual 0. Ahí ustedes tendrían que haber hecho resolvente o factor común, lo que ustedes quisieran, e iban a encontrar uno o más valores de y. Entonces, bueno, seguramente el ejercicio le va a decir, hacémelo con el primer número, hacémelo con el número positivo, hacelo con... O sea, le va a dar seguramente una condición para ustedes saber elegir cuál es el valor de y con el que tienen que aplicar eso. Bien, pero la idea es esa. Ahora vamos a ver la aplicación de la derivada para funciones. Las aplicaciones de la derivada son estas. Aplicaciones de derivadas. Primeramente, recordar lo que nosotros ya habíamos dicho, que cuando nosotros teníamos una función que decíamos que la derivada era la pendiente de la recta tangente en un punto, lo que va a pasar es esto. Lo que hay que saber es que cuando
la función original, la función f de x, esté en un intervalo de decrecimiento, o sea, cuando la función decrezca, esto está relacionado a que la derivada de la función en ese intervalo va a tener que ser sí o sí negativa. ¿Por qué? Porque dijimos que la derivada era la pendiente, y siempre que descrezca una función, su pendiente va a ser negativa. Ahora, cuando yo le tenga la función original que esté en un intervalo de crecimiento, es decir, por ejemplo, esta zona de acá para acá, si yo me fijo, todas las pendientes de estas rectas tangentes en estos intervalos van a ser todas positivas. Entonces lo que pasa acá es que la derivada va a tener que ser positiva. Bien. Y acá viene un punto importante que es el que van a utilizar para optimización y para muchas cosas que le puedan preguntar en el examen, es qué es lo que ocurre cuando la derivada es 0. Que básicamente esto se da en lo que es un punto mínimo o un punto máximo. Es decir, cuando la función original tenga un valor máximo o mínimo, esto se corresponde con que la derivada de esa función en ese punto tenga que ser igual a 0. Bien, a esto generalmente máximo o mínimo, o que la derivada en ese punto sea 0, se lo llaman de diferentes formas. Se lo llama punto crítico, extremo relativo, extremo local. Son diferentes nombres que se le da. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿esto para qué les servía? En el examen a ustedes les pedía, vamos a poner un poquito acá. En el último examen a ustedes les decía, ustedes tienen la función que es y igual a por x cuadrado por e a la b x cuadrado. Y les decía que tenía un extremo local en x igual a 1, y les decía que creo que valía 3, si no me equivoco en ese punto. O sea, básicamente a ustedes les decía que cuando x valía 1, la función y valía 3. O sea, ustedes tenían esto así. 3 iba a tener que ser igual a por 1 al cuadrado por e a la b por 1 al cuadrado. O sea, que a ustedes les quedaba que 3 era igual a por e a la b. Acá tenían una ecuación que dependía de a y de b. Y después, por haberle dicho que era un extremo local, lo que significaba era que la derivada de esta función tenía que valer 0. O sea, si yo derivaba esta función y', que me iba a quedar 2ax por e a la b x cuadrado más, ahora el primero sin derivar, ax cuadrado por bx cuadrado por 2bx. Esto sale a aplicarle a la cadena. Primero derivé la función e y luego derivé lo que tenía arriba, porque en vez de estar elevado a la x, estaba elevado a otra funcioncita. Entonces, ¿qué dijimos acá? Significa que cuando esta x valga 1, porque era en x igual a 1, al tener un extremo local, la derivada tiene que valer 0. Y a ustedes le iba a quedar entonces 2a por 1 por e a la b por 1 al cuadrado, o sea, e a la b, más a por e a la b por 2b. Si quieren acá, yo podría haber sacado factor común, le hubiera quedado, lo que se me repetía en ambos miembros era 2a e a la b. O sea que le hubiera quedado 2a e a la b por 1 más b. Esta era una segunda función. Entonces acá ustedes tenían dos funciones, dos ecuaciones con dos incógnitas, y era solamente resolver el sistema. Por ejemplo, ustedes de acá
de esta, podrían haber dicho, bueno, como es una multiplicación, o esto de acá tiene que valer 0, o esto de acá tiene que valer 0. Hay una cosa que es que las funciones exponenciales nunca tocan el 0, nunca se hacen 0. Entonces esto jamás iba a ser 0, esto siempre iba a ser distinto de 0. Por lo tanto, lo único que le quedaba acá era que 1 sea igual, por ejemplo, menos 1, perdón, sea igual a b. Lo que hacía era pasar este 1 para allá, por ejemplo. Y acá una vez que encontraban ya cuánto valía b, volvían a esta, entonces le quedaba que 3 iba a ser igual a por e a la menos 1, porque b valía menos 1, y de acá ustedes sacaban que a iba a ser igual a 3 dividido e a la menos 1, y 3 dividido e a la menos 1 sería 3 por e. Y ahí ya encontraban los valores de a y b. Por eso es muy importante entender las aplicaciones de la derivada. La derivada sirve para ver lo que es el intervalo de crecimiento y decrecimiento de una función. Y cuando la función derivada vale 0, sirve para encontrar lo que son los puntos críticos, extremos relativos, extremos locales, que es básicamente el máximo o mínimo punto local que tiene una función. Es decir, cuando viene así, y justo en este punto la derivada vale 0, porque tiene pendiente horizontal. Espero que se entienda después bien en el video. Ahora, lo que tenemos que saber es qué es lo que hace, por ejemplo, la derivada segunda de una función. Es decir, cuando yo tengo una función, vamos a suponer de este estilo, vamos a poner así, yo voy a marcar este punto como un punto clave, que ahora van a entender por qué sería este. Acá voy a poner A, ¿bien? Lo que ustedes tienen que saber es esto, es que cuando la función original tiene un intervalo que sea cóncava hacia arriba, lo que tiene que pasar es que la segunda derivada de esa función tiene que ser igual a un número positivo. ¿Cuándo una función es cóncava hacia arriba? Básicamente cuando es como si fuera una carita feliz. Fíjense que si yo tapo esto, es una carita sonriente. O sea, más que carita es una sonrisa feliz. Y cuando yo tapo acá, por ejemplo, esto sería una sonrisa triste. Entonces, bueno, sonrisa feliz es cóncava hacia arriba, sonrisa triste es lo que se llama cóncava hacia abajo. ¿Bien? Entonces, bueno, cuando es cóncava hacia arriba, estoy positivo, estoy feliz, básicamente, en el gráfico. Después acá, cuando la función original es cóncava hacia abajo, si estoy hacia abajo, estoy triste, es decir que estoy negativo. Entonces, lo que tiene que pasar es que la segunda derivada tiene que ser negativa. Y luego está lo que es el punto de inflexión. El punto de inflexión en lo que es la función original, que eso se da cuando la segunda derivada es igual a 0. El punto de inflexión es el punto donde cambia la concavidad, es decir, pasa de ser cóncava hacia arriba, de estar como feliz, a ser cóncava hacia abajo y estar triste. Eso es el punto de inflexión. En este caso, el punto de inflexión para esta función valdría A. Bien. Esto va a servir para lo que es un estudio de función. ¿Qué te iba a decir, Colito? No sé si ya tenés que ir o no sé bien cómo es la onda. Tranqui, tengo un ratito más si querés. ¿Terminás? ¿Te falta mucho? No. Y faltaría de última hacer un estudio de